Hoy tenemos un tema muy especial, solicitado ampliamente por ustedes y que tiene que ver con algo que desde niños, bueno, a todas las edades, es un tema, es un padecimiento que nos preocupa en prácticamente todas las edades. Y el tema es hernia de la pared abdominal. Y para hablar sobre este tema, invitamos a nuestro especialista, el doctor Alfredo Canto Solís. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. El doctor Alfredo Canto Solís, ampliamente conocido en Yucatán, pero bueno, pues estamos en la red. Él es graduado como médico cirujano en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yucatán, actualmente la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS. Está certificado por los consejos mexicanos de cirugía general y de gastroenterología y fue secretario de salud en el estado de Yucatán de 1989 a 1991. Doctor, bueno, pues vamos a entrar de lleno, pero a diferencia de como lo hemos hecho en algunos otros programas, vamos a entrar por las preguntas. Hay preguntas muy interesantes que comentamos y que vamos a iniciar con ellas, preguntas que nos llegaron precisamente a través del teléfono 99 93 22 99 50, que es nuestra línea exclusiva para recibir sus WhatsApp, y a través de la conexión en Facebook. Bien, pues tenemos un mensaje, una pregunta de Carmen Valderrama de Tuxtla Gutiérrez, desde Tuxtla Gutiérrez. Pregunta: ¿hay protuberancias parecidas a la hernia, pero que no son hernias? Sí, cómo no, pueden haber algunas protuberancias de la pared abdominal, especialmente de la ingle, que es la que se confunden con las hernias, que se pueden deber a ganglios que se inflaman, especialmente en el área de la ingle, que es la unión entre el abdomen y las piernas, donde existe un ganglio que se llama ganglio de Cloquet. Y entonces cuando ese ganglio por cualquier infección en los miembros inferiores se inflama, puede hacer una protuberancia y confundirse muy frecuentemente con hernias femorales. O también pueden haber ganglios que sean producidos por otra enfermedad. Por eso en la actualidad, cuando hay esta diferencia de duda, el médico acude al servicio de imagen. Y haciendo un estudio de ultrasonografía se puede definir claramente si el tejido en cuestión está viniendo de una hernia o es una inflamación producida por ganglios linfáticos, entre otras, o tumores, desde luego. Si el paciente que no es médico confunde, indudablemente estaríamos hablando de dos padecimientos completamente distintos. Totalmente, inclusive hasta el médico se puede confundir y por eso se puede usar el ultrasonido, porque muchas veces es muy difícil definir si un ganglio de tamaño pequeño, 3-4 centímetros en la ingle, es el ganglio de Cloquet inflamado o es una hernia pequeñita que se está encarcerando o haciendo problemas, o sobre todo una hernia de origen femoral. Por eso ahora con el estudio que se hace del ultrasonido, pues se acaba con esa duda. Y desde luego puede haber. Y es el especialista quien tiene que precisamente determinarlo, porque ahí sí una decisión personal de alguien que no conoce y curarse o intentar curarse de algo que no es precisamente el padecimiento, pues el riesgo es muy alto. Puede ser peligroso. Elder Vargas de Valladolid hace una pregunta muy curiosa. Dice: ¿qué recomendaciones puede darle a quienes piensan que son tan fuertes que ellos no se pueden herniar? Bueno, pues que tengan suerte, que eso es lo mejor que podemos decirle, porque teóricamente cualquier persona es sujeta de tener una hernia. Eso no pasa a todos, pero existen la formación de las hernias de la región inguinal. En algún momento de la vida puede recanalizarse los conductos peritoneo-vaginales en el hombre y hacer las hernias inguinoescrotales. Y esto puede ser por esfuerzos, por ejemplo, excesivos o en realidad mal llevada
la función de hacer fuerza, y la gran maniobra intestinal, cuando se hace fuerza, pues todos sabemos que por la ley de la difusión de la fuerza del centro a la periferia, al hacer mucha fuerza es tremenda la que se hace en el abdomen, se hace presión sobre los orificios naturales del abdomen y puede haber una tendencia a una hernia. O sea, no importa el pesista. ¿Por qué no tiene problemas el pesista? Porque sabe cómo levanta la pesa. O sea, no la levanta con su columna ni la levanta con sus rodillas. Y además es un ejercicio que se hace en forma progresiva para tener tolerancia a estos esfuerzos en la pared abdominal. Mi recomendación es que si alguien va a hacer pues, cualquier esfuerzo que tenga que subirse, ponerse una faja en la región abdominal a la altura del ombligo es excelente, porque eso detiene la fuerza que se haga directamente en la pared abdominal, la fracciona y evita que los músculos anteriores del abdomen soporten toda la presión y obviamente la distribuyan hacia sus puntos de inserción en la línea ósea que es de la pared inferior del abdomen, que es donde están los orificios naturales. Bueno, y si no se pone la faja, precisamente para eso se ha dedicado el programa, para hablar precisamente. Bueno, si no se pone la hernia. faja, puede que no pase nada o pueda que propicie la aparición de una hernia en edades ahora o en algunos años, porque muchos de esos padecimientos y los errores de nuestra salud que nosotros cometemos nos pasan factura. Es cuestión de vivir lo suficiente. Entonces, podría ser que el haber cometido el error de levantar un sobrepeso en alguna condición impropia, el resultado, la consecuencia de este acto, podría no ser necesariamente al corto plazo, inmediato, podría ser mucho tiempo después. Podría ser a largo plazo que aparezca cuando los tejidos, con la edad, el tejido y la pared abdominal, pues dejan de ser tan fuertes como antes y al relajarse, entonces aparezcan las hernias. Muy bien. Bueno, pues a reforzar ahí el cuidado precisamente dirigido para quienes piensan que no les puede pasar nada. Evangélica López, de aquí de Mérida. ¿Cargar mochilas muy pesadas pueden provocar hernias en los niños? Volvemos a lo mismo. Si la mochila es muy pesada, la cargan y está de acuerdo, dicen niños, no sé más o menos de qué peso y de qué edad, pero si la cargan de manera inadecuada, si la levantan de manera inadecuada, haciendo exceso de presión en el abdomen, pueden condicionar a que se reabra el conducto de peritoneo vaginal, que es donde en la edad fetal los testículos en el niño bajan hacia las bolsas escrotales y en las mujeres el ligamento redondo, que es lo que fija la posición del útero. Ese conducto embriológicamente se cierra, pero su pequeña boca de orificio, su fosita queda dentro del abdomen y es un punto débil, teóricamente. Entonces, realmente, si a los niños no les debemos permitir que levanten cosas más allá de sus posibilidades, porque los podemos dañar, digo, no solo a las hernias de la pared abdominal, sino a la columna y al sistema musculoesquelético, porque muchas veces cargamos las cosas mal, nos inclinamos y las levantamos y las estamos cargando con la columna y no con el abdomen, y eso daña a la larga la columna. Muchas gracias, doctor. Pregunta Jaime Robles, también de Mérida. ¿El estreñimiento crónico puede producir hernias? Esa es una pregunta muy interesante, porque ahora con los cambios en la alimentación muy variados, el estreñimiento empieza a ser frecuente ya no solo en las edades de la vida pues ya más adulta, sino aún en los niños. Desde luego, el estreñido tiene una infinidad de problemas, aparte de los problemas rectales y de todo lo que pueda tener, porque tiene que pujar. Y en el momento de empujar para defecar es lo más malo que una persona de cualquier edad puede hacer. Entonces, no es que sea una causa de hernias, pero puede ser un factor que predisponga a que los orificios herniarios sean más débiles. Por lo tanto, esto del estreñimiento
debe de combatirse desde la niñez porque es una alimentación inadecuada. Aunque estemos fuera de tema, lo importante es que a muchas mamás les gusta que sus bebés dicen, está muy bien el niño, defeca bolitas. En realidad el niño no es chivo, no tiene por qué defecar bolitas. Claro. Debe de llevar una dieta adecuada para que pueda fluir el excremento como debe de ser, no duro ni tampoco líquido, sino con como es normal, con la consistencia adecuada. Y eso es una alimentación inadecuada y la mayor parte de las veces es por falta de líquidos, por ingerir menos líquidos, sobre todo en nuestro medio en las épocas de calor, y por la falta de comidas con verduras, con frutas, que son fibra, con la fibra natural, que es la manera natural de que el excremento no se compacte en el colon. Y aunque estamos fuera de tema, pero es algo que es un tema, esto del estreñimiento, de la constipación, que merecería todo un programa, doctor, y que nos daría mucho gusto el poder abordarlo precisamente con usted, no, es muy especialista gastroenterólogo, ¿verdad? Bien, continuando, ¿los niños pueden padecer de hernia por hacer juegos y ejercicios? Pregunta la maestra Olivia Matú, de Mérida, Yucatán. Porque haga el ejercicio algún juego, probablemente no. Si el niño la tiene es que las causas predisponentes ya existían y al desarrollar la actividad pues lo va a tener. Como vuelvo a insistir, usualmente si no está haciendo esfuerzos inapropiados y un niño tiene una hernia, es que la persistencia es congénita. Casi siempre es una hernia inguinal indirecta y es por la persistencia del conducto peritoneo vaginal que salió en edad temprana, porque pueden tener ese mismo tipo de hernias a los 80 años. Y es exactamente el mismo mecanismo, nada más que tardó. Claro. Muy bien. Pregunta el licenciado Eberto Ruiz Hernández, de aquí de Mérida. Una faja de cargador, compara él, la elástica o de cuero rígida, pregunta él, ¿cuál es mejor? Bueno, en realidad cualquier tipo de faja que le esté apretando moderadamente el abdomen cuando vaya a hacer un esfuerzo sirve. Las antiguas tejidas de cargador, pues el único problema era ponérselas a la medida. Las actuales que se venden ahora, que se pueden ajustar con velcro, pues son más sencillas. Y las que se usan los pesistas, que son rígidas, que le dan un soporte a la espalda, le sirven de ayuda. Lo importante es que estén puestas adecuadamente, porque el que se pone la faja por debajo del ombligo, pues no está logrando nada. Tiene que ser a la altura del ombligo para sostener la mitad del abdomen y poderlo ver. En realidad es la colocación y no extraordinariamente apretada, porque no puede respirar. Y si le aprieta el abdomen, empieza a respirar solo con el diafragma y eso es malo. Cualquiera, pero por ejemplo el ancho se venden en la actualidad las fajas que son muy común de los cargadores, que tienen sus hombreras para que se sostengan de los hombros y la faja con el movimiento no caiga debajo del abdomen. Esas se ajustan con velcro a la tolerancia del abdomen y son muy buenas. Esta recomendación también sería válida para quienes deciden empezar a hacer ejercicio, van al gimnasio, y hay muchos gimnasios donde a veces no tienen la asesoría y de pronto se ponen a hacer pesas y a levantar pesas y a hacer las planchas y hacer las prensas. También hay que utilizarlas. Hay que usarlas, se puede, sobre todo si se empieza en edad más tardía, es muy importante usar y realmente pues no se deben sentir mal usando estas fajas. De hecho, la ley obliga a todos los trabajadores que cargan cosas, están bajando, por ejemplo, los que llevan las botellas de agua, los tanques de gas, y en fin, todo eso, deben usar siempre su faja. Y si lo ven, muchos la tienen puesta, se la sueltan para sus actividades normales y cuando van a bajar las botellas de agua, los tanques de gas, se cierran y se la aprietan. Esa es la medida que debe de hacerse. Muy bien. Pregunta Alberto López Díaz, de Playa del Carmen. ¿Por un embarazo, una mujer puede llegar a padecer de una hernia? Sí, cómo no. El embarazo, pues es un fenómeno biológico y natural en las mujeres, desde luego, ¿no?
Entonces, al crecer el útero, hace exactamente lo mismo, aumenta la presión intraabdominal, y usualmente las mujeres donde presentan esto es en el ombligo, que es la parte que más se prolifera, y hay muchas mujeres que su ombligo está sumido y durante su embarazo se aplana o hasta se salta y después desaparece. Pero si hay una pared flácida del abdomen posterior a eso, muchas veces después de un segundo o tercer embarazo, muchas mujeres presentan una hernia umbilical, que eso pues es una condición que el embarazo predispuso y que no se puede evitar, porque si en las mujeres pues no le van a poner una faja compresiva, porque estarían dañando al producto. Pero si es un abdomen muy flácido, existen las fajas de maternidad, que es una faja de un elástico muy, muy suave, que se ajusta muy bien al abdomen, entonces ayudan a los músculos abdominales a sostener por unos meses el peso del embarazo, porque en la mujer, al tener el embarazo, obviamente, y proyectarse el abdomen hacia adelante, pues transforma su estática al caminar, y entonces se tiene que echar para atrás y hace la lordosis propia del embarazo. Doctor, quienes no somos médicos utilizamos mucho la calificación y el nombre, el concepto de hernia. A lo largo desde niños nos dicen cuidado con las hernias y a todas las edades. Pero lo decimos de manera muy genérica. Hay distintos tipos de hernias, usted ya ha mencionado algunos. ¿Cuáles son los distintos tipos de hernia que hay? Bueno, en realidad se define a la hernia, los expertos lo han definido como una salida del contenido de la pared abdominal a través de un orificio del abdomen, cualquiera de los orificios que tenga la pared del abdomen. Eso es lo que es la definición general de hernia. Ahora bien, ¿dónde puede salir? Los lugares usuales es el ombligo y en las ingles, y al ladito en la ingle se forma, que ya definimos que la ingle es la parte donde se une el abdomen a los muslos. Entonces, en esta parte existe una serie de dobleces de la pared de las aponeuropsis abdominales y hacen una tira de tensión. Entonces, en ese lugar están las dos fosas inguinales que pueden dar lugar a los dos tipos de hernia clásicos, que es la hernia inguinal directa y la hernia inguinal llamada indirecta. Para fines prácticos, más o menos, el fin y al cabo es una hernia que sale, pero sus implicaciones son diferentes. Y por último hay una más abajo, más hacia afuera del muslo, exactamente en el lugar donde los grandes vasos de la pierna, la arteria, la vena femoral y el nervio pasan por un orificio que está perfectamente circunscrito y en cuyo borde se encuentra el ganglio de Cloquet, que es el que hablamos al principio, que puede confundir. Esas son las hernias típicas clásicas. Ahora bien, hay otro tipo de hernias, que es las iatrogénicas, las que el hombre produce, que salen después de una operación quirúrgica. Después de hacer una operación quirúrgica, por muchas causas, por más bien que esté hecha, es posible que la sutura se pierda, el tejido se desgarre y hace una hernia, y es la llamada hernia postquirúrgica. Existe otro tipo de hernias que es salen en la parte posterior o en los lados de las paredes del abdomen, en donde se cruzan los músculos abdominales, los rectos anteriores, o donde se cruza el músculo lateral abdominal, y entonces produce unas salidas que dan pues ese tipo de protuberancias de salida. Esas son las más comunes. Doctor, de todas estas, de esta variedad de hernias, ¿hay algunas que puedan representar un mayor riesgo o que tengan menor riesgo? Aquellas que deberían de representar alguna mayor preocupación para quien las padece o en términos de la atención que deben de tener. Bueno, sí, en realidad debe preocuparle a quien tenga una hernia que, por ejemplo, no se pueda reducir. Una que ya sale y no vuelve a entrar, quiere decir
que el continente ya rebasó al tamaño de lo que está conteniendo. Es decir, si una parte de la hernia, que casi siempre es contenido intestinal, pasa por un agujerito y en la parte exterior se llena de líquido y se vuelve más grande que como entró, entonces eso ya es problema. Sí es cuestión de preocuparle. Y en personas que tengan una vida activa o útil, el tener una protuberancia, por ejemplo, en hombres que va abarcando el testículo y los va empujando al testículo, pues le debe de preocupar, porque aunque no sea creíble, hay muchas veces que hemos visto hernias que llegan más allá de la rodilla. Qué bárbaro. A través de los años ha bajado, estiran al escroto y son enormes. Esto los antiguos médicos franceses las describían como hernias que han perdido, decían los libros de texto antiguos, han perdido su derecho a domicilio. ¿Por qué? Porque volverlas al abdomen era muy difícil en otras épocas, porque no habían la tecnología para hacerlo. Y uno reducía la hernia y la volvía a sacar el abdomen, porque la capacidad del abdomen ya no estaba hecha para la cantidad. Así de grande es la cantidad de víscera que puede salir por una hernia. Doctor, y cuando se habla de las hernias estranguladas, ¿es correcto ese término? Bueno, se le dice hernia estrangulada cuando la hernia sale por cualquier orificio y la presión que le hace el anillo donde la hernia sale y se prolifera hacia afuera comprime a los vasos nutricios de ese segmento del intestino. Tanto la arteria como la vena quedan comprimidas. Entonces hay una necrosis. Entonces eso es serio porque toda esa parte pierde circulación y empieza a morir. Y si no se atiende, ese pedazo se perfora y se abre. Y entonces el intestino ya queda perforado y muchas veces regresa a la cavidad abdominal y se desparrama hacia adentro. O el gran segmento se necrosa y para corregirlo, pues se requiere una resección de intestino, que es muy problemático. Eso se debe de tratar de evitar. Eso es lo importante de la hernia en sí, si estamos yendo a estrangularse o no. Usualmente, las hernias grandes, contrario a lo que se cree, no se estrangulan. ¿Por qué? Porque el orificio de salida es muy grande. En cambio, las hernias pequeñas sí se estrangulan, porque es muy pequeñito. Inclusive puede salir solo una pequeña parte de la luz del intestino por un pequeño orificio, y si ese lo atrapa bien el anillo herniario y le impide su circulación, ese segmento, al no tener circulación, va a morir y se va a perforar. Entonces, eso es lo que hace en un momento dado una hernia, que puede ser un padecimiento que uno puede tolerar, convertirse en un peligro para su vida. ¿Toda hernia requiere de cirugía o hay otros métodos para...? Bueno, toda hernia, muy buena pregunta. Para tratarla definitivamente, pues debe ser reparada. Lo que pasa es que hay que ver las condiciones por las cuales vamos a reparar una hernia. O sea, si es una hernia muy grande que entra y se reduce fácilmente y al paciente a quien vamos a someterlo a esa cirugía ponemos en riesgo su vida, entonces la relación costo-beneficio debe de valorarse. Claro. Porque claro, le voy a reparar una hernia y se va a morir con su hernia reparada. Eso no hemos solucionado el problema. Así es. ¿No? Ahora bien, si tiene una buenísima expectativa de vida, si aunque tenga una edad avanzada, tiene una vida útil y tiene una enorme bola, si es hombre en los testículos o si es mujer que le cuelga a un lado, pues entonces la reparación técnicamente sí vale la pena, porque en teoría es un procedimiento quirúrgico que se hace con relativa seguridad, aunque hay que entender que todo procedimiento quirúrgico, no importa cuán simple que sea, es un riesgo. Y es un riesgo y pueden haber causas que uno no puede prever. Todo el que se somete a una operación, cualquiera que sea, es un riesgo. Y eso es lo que se debe de valorar para realmente recomendar el tratamiento quirúrgico. Ahora bien, el uso de bragueros no está recomendado. El braguero era una faja que se acomodaba a la región inguinal o al ombligo, y que en la parte central donde está la hernia traía un artefacto más o menos duro que tapaba el orificio, y así se usó por muchos años
el braguero era la única opción que existía, porque someterse a una operación de hernia era arriesgar la vida. Pero bueno, eso es hace muchísimos años que eso no pasa, y entonces sabemos que el braguero lo único que hace es producir irritación a los lados del anillo herniario, y con el tiempo el contenido de la hernia, sobre todo si es de origen intestinal, se queda adherido a esa parte, y entonces favorece que la hernia se encarcere o se estrangule. Hablando de estreñimiento, ¿qué tan dañino es tomar laxantes como 3 veces por semana durante tiempo prolongado o constante? Bueno, en realidad hay varios tipos de laxantes, depende del tipo de laxante o lo que le llamemos de laxante que esté tomando. Es una medida. La otra medida, que si estamos tomando, por ejemplo, un laxante oleoso que facilita la salida del bolo fecal, y lo hacemos por muchos años y por mucho tiempo, lo único que logramos es hacer que el colon pues se haga más flojo, se haga más relajado y trabaje menos contrayéndose para expulsar su contenido. Así es que en términos generales, el laxante adecuado sería un laxante de volumen, siempre y cuando vaya agregado a las medidas alimenticias para tomar. Ahora, si es una persona de mucha edad, pues algunas veces por la edad el colon trabaja menos y las recomendaciones podrían ser diferentes. Pero si es una persona joven, definitivamente debe de tratarse integralmente cuál es su problema de estreñimiento para una medicación adecuada. Doctor, estos cereales comerciales que hablan de fibra natural, ¿son buenos? Son buenos, efectivamente son muy buenos, el llamado cereal que tiene fibra, porque la fibra es el componente básico para arreglar el estreñimiento, y es la vía natural, porque la fibra solamente hace volumen en el colon, y el colon se contrae y lo expulsa. Nos pregunta Rosaura Pinto, la única solución, en el caso de una hernia, obviamente, ¿es una cirugía? ¿Cuánto puede tardar una cirugía de hernia? De alguna manera la primera usted ya la contestó, pero este complemento de la pregunta de doña Rosaura Pinto, ¿cuánto puede tardar una cirugía de hernia? Y si el intestino se regresa o se corta. En realidad, la hernia, cuando está indicado su tratamiento quirúrgico para calidad de vida, para evitar complicaciones, etcétera, pues está indicado hacer el tratamiento. La hernia varía, depende del tiempo que se lleve, el tamaño de la hernia y las condiciones de un paciente, porque técnicamente no es lo mismo operar a una persona con sobrepeso que a una persona delgada, eso de entrada. Aparte, desde luego que al reparar a la hernia, pues tiene que estar también un estudio previo de salud para que el procedimiento quirúrgico no afecte a la salud. Y en general, si la hernia no está complicada, lo único que se hace es reducirla, o sea, ni se toca el intestino, se reduce y se cierra el orificio. Solamente se reseca el intestino, se quita un pedazo de intestino cuando a consecuencia del atrapamiento en el saco herniario, ha perdido su vascularidad, o sea, se ha estrangulado, porque la hernia puede ser estrangulada o puede ser encarcerada, que no es lo mismo. La que está encarcerada está atrapada, pero no comprometida en su circulación. La que está esa es la encarcerada. La que está estrangulada, ya su circulación está comprometida. Aunque claro, técnicamente también hay algunas maniobras para tratar de revivir el segmento que ha perdido circulación antes de decidir, y eso el cirujano lo decide en el momento, si puede revivir ese segmento o tiene que quitarlo, porque la morbilidad aumenta o cambia totalmente entre cerrar un orificio hernario o tener que hacer una resección. Doctor, ¿la hernia produce dolor? Sí, produce dolor. Puede ser indolora cuando es muy grande, pero cuando es pequeñita
y tiende a salir a través del orificio, produce dolor que puede ser inclusive muy agudo, especialmente cuando se encarcera. Produce un dolor intenso e imposibilita moverse, o molestia cuando se hacen aumentos de la presión intraabdominal. El más común es toser. Cuando tose o ir a defecar, que tienen que pujar, hacen esfuerzo en una maniobra que se llama maniobra de Valsalva, contener la respiración y pujar hacia abajo, aumenta la presión abdominal y por el principio de Laplace se distribuye toda la fuerza en la pared abdominal y entonces al salir bruscamente la hernia produce molestia o inclusive mucho dolor, o de repente no pasa nada, hay quien les aumenta y dicen cuando voy al baño sale enorme la hernia, después le empuja con sus manos y regresa, porque es una hernia que tiene un orificio amplio. Por lo que nos ha dicho, una hernia puede llegar a incapacitar laboralmente, puede ser un problema. Es una de las causas de incapacidad laboral, sobre todo las hernias inguinoescrotales o las hernias umbilicales en las mujeres, porque saltan, les produce molestia en su trabajo. Muchas veces el volumen es el que las molesta, o en las hernias postquirúrgicas sale, o como ya está modificada la fisiología de la pared intestinal, salta el intestino y sale una bola en la pared abdominal y les impide hacer mucho tipo de trabajo. Y eso es incapacitante, y eso es un problema siempre en la medicina institucional, porque pues el problema de la incapacidad y de la inasistencia laboral se vuelve pues ya un problema asociado al problema de salud. Y que afecta además pues a todo, ¿no? A todo el entorno. Doctor, al operarse la hernia, ¿se debe de usar una malla? Esa es una pregunta muy interesante. En la actualidad, toda hernia se recomienda, las guías americanas y las guías mexicanas y a nivel mundial recomiendan que todo orificio herniario se repare ahora con una prótesis de malla. Hay una infinidad de mallas para poner, hay mallas hechas de diversos materiales que pueden o no variar en su aplicación. Cada día se han hecho cada vez más perfectas, producen menos molestias, porque en la actualidad la regla de oro para cerrar un orificio herniario es no hacer tensión. Antiguamente para cerrar el orificio había que cerrarlo a la fuerza, o sea, claro, había una tensión a como dé lugar, haciendo muchas cosas quirúrgicas para relajarlo, pero daba tensión. La regla de oro actual es no hacer tensión. Hasta en las hernias pequeñitas le ponen una malla y eso ayuda. La malla no es un obstáculo, o sea, no va a ser, no es un parche que le están poniendo, porque las mallas actuales son biológicas. Lo único que favorecen es que la fibrosis cruce a través de ella y entonces se establezca, el organismo cubre completamente esa malla con los fibroblastos, que son los que producen la fibrosis, y con eso el orificio se cierra definitivamente. O sea, que sí se debe usar malla. No se asusten si su cirujano les propone para operarlas que debe de poner malla. Eso es como se debe de hacer. Y además lo que usted nos decía ahorita al final, hay un mecanismo de parte del organismo en donde prácticamente lo integra y se forma parte ya del organismo. Vuelve su sostén y hace un parche fibroso, claro, biológico. Muy bien. ¿Es la hernia un problema grave de salud para el que la padece? Porque el simple hecho de escuchar todas estas descripciones, cuando estamos hablando de que una parte del intestino, en algunos casos más, en otros menos, pero finalmente son parte de nuestros órganos, y a través de estos orificios de los que usted ha hablado, se salen, o sea, se protuberan. ¿Esto qué tan grave puede ser? Sí, es un problema grave cuando son hernias grandes, cuando son hernias postquirúrgicas.
Y dicho sea de paso, la hernia postquirúrgica se vuelve un problema muchas veces porque su reparación requiere de muchos problemas técnicos. Hay inclusive mallas especialmente diseñadas para usarse desde adentro del abdomen para que no estén en contacto con el intestino, porque en la hernia normal la malla, si está en contacto con el intestino, a la larga lo perfora. Entonces eso no debe estar en contacto. Pero hay mallas especiales para tratar de corregir estas hernias enormemente grandes que tienen después de una operación. Pero sí es un problema serio de salud y sí debe tender a resolverse, insisto, siempre y cuando el tratamiento no sea peor que la enfermedad. O sea, si vamos a corregir algo, si vale la pena, si no vamos a poner en riesgo la salud del paciente, pues debe hacerse. Si es un paciente que tiene una valoración cardiovascular con un riesgo elevado y el procedimiento en sí puede implementar su riesgo de vida, pues entonces habrá que sostener a esas hernias de la pared abdominal con una faja externa y dejarlo, porque como digo, lo vamos a curar, pero se va a morir y entonces no tiene sentido. Doctor, ¿puede producirse obstrucción intestinal a causa de una hernia? Como no, la hernia estrangulada o la hernia encarcerada suelen ser una de las causas más comunes de obstrucción intestinal que no nos damos cuenta hasta que se hacen varios estudios. Y además existe otro tipo de hernia, que es la hernia interna, la que se hace dentro del organismo posterior a una cirugía, a un proceso quirúrgico, que entre lo que queda de las adherencias intestinales o de las cicatrices, se mete un intestino y se estrangula por dentro del abdomen. Entonces sí es un problema también difícil de diagnosticar y muy serio, y ese, como está comprometida la vida, pues hágase lo que se haga y el riesgo que tenga, hay que solucionarlo. Después de ser operada, ¿puede volver a salir una hernia? Esa es una pregunta muy difícil para un cirujano. Sí puede. Desgraciadamente, toda hernia, por más bien que esté operada, por más que se hayan cubierto todos los parámetros, es susceptible de que la hernia se pueda reproducir, porque de tejidos donde se fija la malla se desgarra, porque se corre, etcétera. Pero lo peor de esto es que no pasa muchas veces de inmediato. A veces sí, al mes ya tienen la reproducción, pero otras veces pasan más de 10 años y vuelve a aparecer la hernia. Por eso en todas las estadísticas que se presentan, pues muchos médicos que se dedican a tratar a la hernia dicen no tenemos reproducción porque no las ven. O sea, el paciente después de 20 años o 10 años a lo mejor no ve a su mismo médico y uno no sabe que sus hernias se reprodujo. Pero sí, desde luego, es un riesgo que debe de hacérsele saber al paciente previo al proceso quirúrgico, que no importa lo que yo haga, la hernia puede reproducirse. Eso está perfectamente documentado y es una posibilidad. Nadie puede garantizar que no va a pasar.